La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Vamos, dile. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, dile el esplendor. Un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, el Espíritu, Cordero, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y
cuán grande es Dios. Dile una vez más, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y su palabra dice en Apocalipsis 1:7: miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación. Todos los pueblos de la tierra, así será. Miren que viene en las nubes. Te esperamos, Señor. Vamos, dile: te esperamos, Señor. Y todos lo verán, y toda lengua confesará que tú eres el Señor, y toda rodilla se doblará delante de ti, Señor. Vamos, adórale. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos.
nada de mí y que solo tú vivas en mí. Hoy rendimos todo a ti. Hoy rendimos cantos de alabanza y un corazón hambriento por tu presencia. Hoy te damos cada corona, cada título, cada aspecto. Hoy rendimos todo a ti, Señor. Hoy rendimos todo lo que somos. Que menguemos y que crezca tu presencia en nosotros, Señor. Habitando siempre en la morada del Altísimo, en la morada del Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Y te exaltamos, te exaltamos, y te exaltamos a ti, oh Siempre tú vas a ser, Señor, y serás el único motivo de nuestra adoración. Te damos gracias. Entrónate, Señor, siempre en nuestras vidas. Gracias. Pero cuando llegan las ofensas, hay algo que tú tienes que aprender y yo tengo que aprender. Esto ha servido primeramente a mi vida. Porque la ofensa es una reacción que puede causar tropiezo o ruina espiritual, como un pecado que aleja de la fe o el bienestar. Mira, el que tiene el espíritu de ofensa tiene la tendencia a sentirse herido, resentido o amargado por las acciones de otros, generando una falta de perdón y actitudes negativas. Entonces, mire, cuando una persona llega con una ofensa, puede ser una piedra de tropiezo para alguien en la iglesia o en cualquier lugar, en el trabajo. Puede hacer que esa persona se sienta resentida, primeramente con la iglesia, seguramente con Dios, ¿verdad? No querer nada con Él. Y bueno, nosotros estamos empezando a estudiar una cultura de reino, una cultura diferente. Porque Dios quiere hacernos un pueblo entendido, un pueblo que manifieste su carácter. Entonces, la Biblia enseña que las ofensas son inevitables también. Porque el domingo pasado, no sé quiénes vinieron, pero el hermano Fabián, que me encantó mucho el tema que él dio, dijo: levanten las manos aquellos a los cuales han sido ofendidos. Y creo que todos levantamos las manos. O si no, por dentro estamos diciendo: yo claro que he sido ofendido. Y digo, pues por mi vecino, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mi esposo, las esposas por el esposo, por mis hijos. O sea, hasta los hijos pueden ser groseros hasta cierto punto con los padres. A veces los padres damos todo, ¿no? Trabajamos, llevamos el dinero y luego esperamos una reacción y encontramos otra y nos ofendemos. Entonces la Biblia dice que es imposible, pero sí advierte la Biblia del peligro de vivir ofendido. O sea que si a ti te cae la ofensa, mira, te tienes que sacudir y la tienes que dejar ir, porque si no vas a terminar amargado. ¿De acuerdo?
Y todo eso trae una serie de cosas, enfermedades. Los cardiólogos enseñan de los problemas del corazón por la falta del perdón. Entonces se recomienda el perdón para superar su influencia. Entonces, hermanos, perdónenme por lo que les he dicho, ¿de acuerdo? Perdónenme por haberles dicho que lleguen temprano, o a lo mejor si alguien les dice algo, si ustedes creen que es para beneficio del reino, acéptenlo, acéptenlo. Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces, siempre, si la Biblia dice que es imposible, mire, hermanos, van a venir ofensas. Prepárese para responder, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar, porque la semana pasada el hermano Fabián habló de la ofensa de los hermanos. Pero hoy vamos a hablar de las ofensas de los padres hacia los hijos, y lo vamos a extrapolar a las personas que están en autoridad sobre tu vida, que puede ser un pastor, un líder, un maestro, un tutor, un abuelo, tal vez, alguien que está en autoridad en tu casa. Ese puede ser que sea para ti un padre. ¿Por qué? Porque de ellos tú estás esperando que afecto, amor, abrazo, provisión. Uno como hijo dice: Hugo, yo vengo aquí para que mi pastor me nutra y me verá. Pero si él encuentra que es ofendido, dice: yo no quiero eso, yo no vine por una ofensa, yo esperaba algo más de él, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, el pastor o cualquier pastor sí tiene toda esa carga sobre ellos, ¿verdad? Sobre sus vidas. Si nosotros vemos en Lucas 11, del 11 al 13, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más será vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, pues esto es lo que nosotros esperamos de un padre. Y el gobierno y las Naciones Unidas han declarado los derechos, por ejemplo, de los niños, de las niñas, que dicen que tienen el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminados, a la libertad de expresión y al desarrollo integral en un ambiente seguro y libre de violencia. Entonces, el gobierno se ha puesto a crear estas reglas, estos derechos, para que el DIF proteja a los niños de que no sean golpeados, de que no sean lesionados, y a muchos niños los quitan de su casa por no recibir estos beneficios. Hoy quiero hablarles de la historia de un hombre y quiero que pongan un poco de atención. Es una historia muy larga porque realmente ocupa del capítulo 16 al versículo 31 y son varios capítulos. Quise resumir un poco, pero quiero que ponga atención porque cuando yo leí 2 o 3 veces, es lo que pude en esta semana, estos como 11 capítulos, la verdad es que dejó una enseñanza a mi vida que quiero aplicar. No te digo que la haya aplicado, porque incluso al estar preparando este tema, surge algo que dice: ¿no que ya aprendiste a soportar las ofensas? Y de eso se trata, que nosotros aprendamos. Voy a hablarles de David. Primero quiero explicarles que Saúl era un rey que Dios buscó porque él creía que él podía llevar a su pueblo Israel, pues caminar y gobernar, reinar más bien. Pero este rey desobedeció a Dios, y el momento en el que desobedeció fue cuando Dios le pidió a Samuel, porque él era el intermediario, era a través de profetas, ustedes saben, y le pidió a Samuel que le dijera a Saúl el rey que fuera a pelear contra los amalecitas y que los destruyera a todos. No dejes nada vivo, dice, a todos matas. No me pregunten por qué. Luego hay gente que dice: ¿por qué Dios es un Dios malo? ¿No?
O sea, es otro tema, digamos. Pero este rey Saúl destruyó, ganó, pero mató a todos, pero no mató a su rey, que era Agar. Y tampoco destruyó a los becerros, ni a los bueyes que estaban bien sanos, sino que todos los tomó. Esto desagradó a Dios. Esto hizo que Dios desechara a este rey y le dijo a Samuel, ya, se lo voy a decir en las palabras para que no me tarde, pero le dijo, ya no quiero a este rey, quiero desecharlo y quiero que me busques a otro rey. Entonces dice que Samuel lloró y pidió y intercedió por Saúl, hasta que un momento le dijo Dios, basta, Samuel. Y vayan conociendo el carácter de Dios, porque la verdad es que nuestro Dios es un Dios bueno. Muchos dicen es un Dios de amor, y sí es un Dios de amor, pero es un Dios que primero están sus preceptos y sus principios que nuestro bienestar. ¿De acuerdo? Dios sí te ama, pero Dios no es un Dios que se mueva por nuestro llanto, por nuestra lágrima o por nuestros sentimientos. Entonces yo entiendo que si tengo un Dios justo, pues yo debo obedecerle, ¿verdad? Si quiero que me vaya bien, pues este Dios le dijo, búscate a otro rey, quiero que vayas a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos es. Y Samuel llegó a casa de Isaí y me llama la atención que él vio a Eliab y dijo, este es. Ustedes conocen la historia. Dios le dice, no te guíes de lo que ven tus ojos, porque yo no me fijo en lo externo, no me fijo si es guapo, si es alto, si es güero, si es fuerte. Yo me fijo en el corazón. Entonces Samuel le dijo, o más bien Isaí le dijo a su otro hijo, Aminadab, ponte delante de Samuel, y dijo, tampoco este es. Bueno, pasaron todos los hijos y ninguno fue. Entonces Samuel le pregunta, ¿son todos tus hijos? Y él le dice, no, tengo uno más que está en el campo. Ustedes saben, él cuida las ovejas. Mire, a David no se le convocó a esa reunión importante, porque era para buscar a un rey. ¿Por qué el padre? ¿Por qué Isaí? Y yo me preguntaba y le decía a Hasibi, ¿y qué hacían todos sus hijos allá? ¿No trabajaban? O sea, ¿qué hacían? ¿Y por qué el pobre David estaba cuidando a las ovejas? Había un rechazo, ¿no? Había un rechazo desde ese momento con su padre natural. Entonces lo manda a buscar y le dice, este es, y lo ungió. Algo que me llamó la atención, que dice que cuando lo ungió, el Espíritu del Señor vino fuertemente sobre David. Al mismo tiempo, dicen que el Espíritu de Dios se apartó del otro rey, Saúl. Se apartó de él y un espíritu de maldad vino sobre Saúl, de tal forma que lo atormentaba. Qué importante es que nosotros busquemos y sirvemos a Dios y que hagamos lo que Él quiera. No sea y venga un espíritu atormentador en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos depresión, ansiedad, no puedo dormir, me asustan en la noche, tenemos que pensar si realmente no es un espíritu malo que esté sobre la vida como estaba con Saúl. Pero le pongo este preámbulo porque Saúl, al vivir esto, sus criados le dijeron, búscate un músico, un buen músico, dice, para que te toque melodías y ese espíritu se vaya. Y realmente, mira, yo conozco, le dice, no quiero hacerles muy larga la historia para que no se aburran, para que no se pierdan, pero le dice, yo conozco a un muchacho, hijo de Isaí, David, dice, que es un experto músico, aparte es valiente, aparte, y empieza a decir, es muy de buena apariencia, y lo mandan a buscar. Y realmente cuando él tocaba hacia Saúl, se calmaba, se iba ese tormento que él tenía, de tal forma que Saúl aprendió a amar a David, a amarlo tanto, dice que lo hizo su paje y lo puso pues como jefe. Y entonces la gente empezó a amarlo, entraba y salía, y su aspecto era atractivo, de tal forma que Saúl estaba muy a gusto con él. Pero sucedió
Ustedes saben la historia de parte de David, que de pronto Goliat se apareció a ofender a su pueblo, diciéndoles: no hay un hombre valiente entre el pueblo de Jehová, ¿verdad? No hay alguien, y empezó a ofenderlos. Ese es su Dios. Entonces David, que no era parte del ejército, él solo pasaba por ahí y dijo: ¿cómo que le dicen eso a mi Dios? ¿Cómo le dicen eso a mi pueblo? Y entonces le dice: yo voy a pelear. Aparte se había enterado que el rey iba a dar la mano de su hija Merab. Entonces pelea, y ustedes saben, porque el tema no es este, con una honda le da en la frente, muere, le corta la cabeza y está viniendo con su cabeza, con la cabeza de Goliat. Y Saúl, ¿qué creen que hizo? Wow, mi hijo, le dijo, mi valiente, y lo llevaba y decía, y lo puso más en alto de sobre todos. Pero al estar llegando al pueblo, salieron las mujeres de Israel y cantaron. Dice: Saúl venció a miles, dice, y David a sus 10,000. Fíjese, este fue el punto y el momento que se rompe el amor. Wow. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien y hay un momento en el cual dices: ya no te amo, ya, vete de mi presencia? Lo empezó a alejar y hizo algo un poco desordenado, porque lo puso sobre miles, pero no lo puso sobre 1,000 soldados porque sí, él era muy competente. Lo puso para que lo mataran. Él ya tenía intenciones de que David muriera en ese momento, pero él vio que David se movió con astucia, con prudencia, de tal forma que en vez de morir, él levantó más respeto entre el pueblo. Todos lo querían, lo seguían. Entonces él se ingenió otra cosa. Entonces dice: mira, David dice: si tú quieres la mano de Merab, combate, sé mi mejor soldado. Y entonces David se pone como un verdadero valiente. Y yo creo que ahí no menciona la Biblia cuántos mató ni nada, pero cuando Saúl ve que no podía ni con eso, le da la hija Merab a alguien que se llama Adriel. Fíjese, no cumplió sus promesas, hiriendo el corazón de ese hijo, de ese pibe, dicen, de esta persona. Entonces Mical se enamoró de David. Entonces Saúl dijo: voy a aprovechar esa oportunidad. Si quieres a Mical, mira, tráeme 100 prepucios de filisteos. ¿Qué creen? David trajo 200 prepucios. 200 le trajo. Y entonces le dio a Mical, pero no podía contra ese sentimiento que tenía de destruirlo, de matarlo. Entonces, en este punto, ya David, él cantándole siempre cuando este espíritu maligno entraba contra él, le lanza la espada contra él y la deja clavada en la pared, y es cuando David huye. David huye, estuvo huyendo mucho tiempo, pero antes de eso, bueno, cuando Saúl manda a buscar a David con su padre, le manda a decir: mándame a tu hijo, envíamelo porque yo lo amo mucho, me ha servido mucho. Todo eso se acabó cuando él empieza a tener temor de que David le robe el reino. De hecho, esa parte sí la dice la Biblia, cuando las mujeres cantaron que David a sus 10,000, él dice: solo falta que tome el reino, ¿verdad? Él no sabía que David ya había sido ungido, porque todo esto fue en secreto. Entonces, ya avancé mucho. Cuando a David le mandan la espada, él huye a Nob. Nob es un pueblo donde había un sacerdote llamado Ahimelech, hijo de Ahitoc.
David llega a este lugar como fugitivo, ya se había salido del lugar de Judá donde estaba Saúl y llega fingiendo o mintiendo que iba a una encomienda de Saúl. Entonces el sacerdote Ahimelech le dice, David le pregunta, ¿tienes algo de comer? Y le dice, no tengo, solo tengo panes sagrados, le dice. Y están tus hombres ahora sí sin pecado, sin tener relaciones, decían. Y dice, sí, ellos han estado sin estar con mujeres. Les dio los panes sagrados y les dice, veo que no tienes armas, le dice, es que salí sin armas por la prisa de la encomienda. Entonces te voy a dar, dice, la lanza de Goliat. Y aquí la tengo, y le dio la lanza. Hay alguien que estaba allá que se llama Doeg Edomita. Él será un sirviente de Saúl que presenció todo. Entonces, ¿qué creen? Él fue y le dijo a Saúl lo que estaba sucediendo. Ya David se quitó de ese lugar de Noab y se fue con el rey Aquis, rey de Gat. Y cuando él se va, llega Saúl, ahora sí que reclamándole a Ahimelech por haber estado conspirando en su contra junto con David. Le corta la cabeza, pidió que su ejército le cortara la cabeza, pero no quiso, el ejército no quiso porque eran sacerdotes, tenían temor. En ese tiempo eran muy respetados. Entonces, ahora sí que el chismosito, el Doeg Edomita, a él se le dio la instrucción y él fue y le cortó la cabeza a Ahimelech y a 85 sacerdotes. 85 sacerdotes y Ahimelech. Y no solo eso, entraron a Noab y mataron a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los becerros, todo mataron. Solamente se huyó a Abiatar, un hijo de Ahimelech que se escapó, llegó con David y le dio la noticia. Está tremendo, ¿verdad? Porque estamos analizando cómo un mal sentimiento, como una ofensa puede hacer que haga tantas cosas, que sea un asesino. Y dice, y habitaba David en el desierto y Saúl lo buscaba todos los días. Hubo una ocasión en que Saúl lo tenía acorralado y en eso llaman a Saúl de que tenía acorralado a David con su ejército, porque David eran 400 y ellos eran 3000. Entonces era muy diferente el grupo. Entonces, en ese momento que ya lo tenía acorralado, viene un criado a decirle a Saúl, están sitiando a Judá, y tuvo que dejar para ir a corretear tras los filisteos. En este momento, después de que le da alcance a los filisteos, regresa a buscar a David, pero ya David estaba en las cumbres de un peñasco de las cabras monteses, y había ahí una cueva. Le quiero mostrar esto porque ahí empieza algo muy interesante. Cuando están dando por estos peñascos, Saúl entra a esa cueva a hacer sus necesidades. Sus soldados se quedan afuera, pero en el fondo de la cueva estaba David y sus hombres. Entonces le dicen, este es tu momento, David, para matarlo. Dios te lo ha puesto en las manos, le dice. Pero sabe, se levantó David calladamente, cortó un pedazo del manto de Saúl y se lamentó haber cortado el manto, dice, y dijo, líbreme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, y no permitió que sus hombres se levantasen contra él. Y fíjese, al salir de la cueva, les voy a leer un poquito más adelante, y donde dice, mira, Padre mío, le dice, Padre le decía, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. David le decía, mira, Padre mío, mira, no tengo nada contra ti, te pude matar y no lo hice.
Él estaba exponiendo su corazón porque él quería que David lo amara, que Saúl lo amara, que Saúl lo perdonara. Él quería, como muchos hijos, sentirse aceptado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados, pero queremos decirle a nuestros padres, mira, yo no te he hecho nada? O a veces les llevamos o los ayudamos y no sentimos que realmente haya o sentir ese amor que esperamos de ellos. El versículo 17 dice, más justo que tú, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal, le dice Saúl. Estamos viendo una ofensa y estamos viendo cómo pagó la ofensa. Bien por mal, ¿verdad? Saúl sí pagó bien David bien por mal. Bueno, yo pensaría que ahí se acabó todo, que Saúl debería decir, bueno, mi hijo me ama, lo voy a dejar, me voy a ir. Pero no, posteriormente se entera Saúl que David se había escondido en otro desierto, porque David dejó el lujo, dejó el palacio. Su esposa Mical se la dieron a otro, es decir, Saúl se quedó sin nada, comiendo pues si se fue con este sacerdote a pedirle pan es porque no tenían comida. Entonces, de una situación muy buena pasó a una situación precaria, ¿verdad? Entonces él estaba en otro desierto que se llama Sif. Entonces, cuando David se entera que Saúl lo está buscando en ese desierto, le dice a sus hombres, vamos a buscarlos. Entonces llegan en la noche y ven que Saúl está durmiendo junto a su general de su ejército, Abner, que su espada la tiene clavada en la tierra y un vaso de agua junto a él. Entonces, ¿saben quién hizo caer en un sueño profundo? Y todos los 3,000 hombres alrededor de Saúl. Cuando llega David, Abisai, que era su general, le dice, esta es tu oportunidad, Saúl, porque Dios te ha puesto en sus manos a Saúl, le dice, esta es tu oportunidad, déjamelo, le dice, y yo con una sola clavada de lanza, le dice, en un solo golpe lo traspasaré hasta la tierra, no habrá una segunda ocasión. Es decir, le dice, tengo tanta puntería, dice, que con una lo mato. ¿Sabe? David también dijo, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Y sabe qué pasó? Después que tomaron distancia, él gritó a la distancia, Abner, Abner, ¿no se supone que tú tienes que estar cuidando a tu rey? Le dice. Y le dice más cosas. Le dice, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que si sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Y sigue diciendo unas cosas. Y Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿no es esta la voz, tu voz, hijo mío David? Y le sigue diciendo, hijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Le dice, está interesante, ¿verdad? O sea, yo me quedé así como que. Y David respondió, mi voz es rey y señor. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Mire, muchas veces cuando somos heridos, tenemos un sentimiento así. Por eso decía que siempre, la Biblia decía, siempre va a haber la ofensa, siempre va a estar la ofensa, pero ay de aquel que ofende. O sea, nosotros tenemos que cuidar. Esta lección nos da mucha información de nosotros cuidar a quienes tenemos, no solo como hermanos, como vimos con Fabián, con tus hermanos,
con tus hijos, con quienes tienes a tu cargo, a lo mejor con gente con las cuales trabajas o como líderes a los grupos celulares, a todos estos que pueden ser personas que bajo nuestra dirección, nuestro liderazgo, puedan ser heridos. Entonces dijo Saúl nuevamente: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal más te haré, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. O sea, fue un criado, tomó la lanza. Y bueno, después de esto, para no hacerles muy larga la lectura, David dijo: me voy a ir a vivir con los filisteos, porque allí me va a dejar de perseguir Saúl. Y se fue precisamente con el rey Gad, Aquis, rey de Gad, y ahí estuvo mucho tiempo. Cuando después de que pasó un tiempo le pidió un lugar para vivir y le dieron Siglac, y ahí se fue él con toda su gente y vivió allí 1 año 4 meses. ¿De acuerdo? En ese tiempo ya no tenía esposa. Ahí es donde antes de esto se casó con Abigail y con una hija de Jezreel. Tuvo 2 esposas, vivió con sus hombres en Siglac. Pero si se dan cuenta, David dijo en un momento: yo no tomaré venganza, yo esperaré la venganza del Señor, prácticamente dijo. Bueno, estando él en Siglac, los filisteos deciden atacar a Israel y a Saúl. Se organizan y el rey Aquis dijo: David nos va a ayudar, porque sabía que era un buen guerrero. Y entonces va David junto con ellos, él no se niega. Sin embargo, los otros reyes, porque se unían reyes para atacar un lugar, le dijeron: no queremos que vaya David, porque él es un israelita, y qué tal que se ponga en contra en la mera batalla y nos destruya. Dijo, entonces no queremos que vaya. Pero vea cómo la palabra de Dios protege a David de tener una guerra contra alguien que no quería tener guerra, porque para él sí era un padre. ¿Me explico? Entonces se van los filisteos y allá en el valle de Gilboa los empiezan a perseguir. Antes de esto, y ya para que sepan bien la historia, porque cuando Saúl se entera de que viene el pueblo israelita tras de el pueblo filisteo, se preocupa, porque el que antes le informaba si iban a morir o no era Samuel, y Samuel ya había muerto. Entonces consulta con una hechicera que tenía un espíritu de adivinación. Va escondido, va disfrazado, porque había dado una orden de que no querían ningún adivino y que les iban a dar muerte. Entonces cuando él llega, está disfrazado y le dice: quiero, y le dice, tener un servicio de esos de hechicería. Y le dice: no, está prohibido, me van a matar. El rey Saúl ha emitido una indicación de que se matara todo adivino. Y le dice: no te matará. Y entonces le dice: ¿a quién quieres que te traiga? A Samuel, le dice. Y bueno, cuando trae a Samuel, le pregunta a Saúl: mira, vienen tras de mí, ¿qué va a pasar? Y le dice Samuel: ¿por qué me has traído? Todo enojado. Digo, son cosas que ustedes dirán, ¿suceden esos? Están en la Biblia. Están en la Biblia. Y le dice: ¿por qué me has traído? ¿Que no te había dicho que Jehová ya te destituyó y que morirás tú y tus hijos? Imagínense. Entonces en ese valle de Gilboa, los primeros que mueren son Jonatán y sus 2 hermanos, Abinadab y Malquisúa. Sigue corriendo Saúl, y cuando se ve atrapado, le dice a un criado: mátame. Y le dice el criado lo mismo que decía David: Dios me libre de matar a mi rey y al ungido del Señor. Entonces él pone su espada en tierra y se tira sobre su espada.
Al día siguiente que vienen pues los filisteos ganan esa batalla, y al día siguiente que van a revisar, ven a los hijos de Saúl y a Saúl. Le cortan la cabeza y sus espadas se las llevan. Fíjese lo importante: pusieron sus armas en los templos de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsam. Hicieron que todos los filisteos se enteraran de lo que estaba había fiesta, porque habían derrotado a alguien que era su archienemigo. Pero hubo alguien en el pueblo de Jabes que, cuando vieron que estaban los cuerpos de Saúl y sus hijos, vinieron, los bajaron, los quemaron y los enterraron, los huesos, en un árbol que estaba en Jabes. Es decir, respetaron la vida de Saúl y los demás, sus hijos. Empieza algo importante. Cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llega a David, él y sus hombres, dice que se rasgaron los vestidos, lloraron, ayunaron 7 días. O sea, no se pusieron felices, aunque era su enemigo, aunque ya había muerto. Él rasgó sus vestidos y todos los que estaban con él. Qué importante que la gente que anda contigo aprende lo que tú eres. Qué importante es que aprendan el amor, el respeto, la honra. Entonces estaban de luto. Antes de eso llega un hombre para darles esa noticia de la muerte. Y dice: ¿y tú cómo sabes que están muertos? Dice: porque yo cuando llegué no se habían terminado de morir y el rey me pidió que yo le terminara de rematar. Entonces yo lo hice. Entonces David ahí le dice: y le quité la corona y el anillo, y mira, te los traigo, tal vez esperando una recompensa por ello. ¿Y sabe qué le dijo David a sus hombres? Mátenlo, porque no honraste la vida de un ungido. Y mataron a ese hombre. Y David hizo una endecha. Dice: luego David les dijo: canten endechas. Y endechar significa cantar, principalmente en honor a los difuntos. Yo leía este canto, no se los voy a leer todos, pero dice algunas cosas que me llamaron la atención. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a todos los hijos de Judá. Y dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Dice: no lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y ese monte donde murió, dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y aquí sigue diciendo: cómo han caído los valientes. Entonces, ¿qué observamos de este hombre? Observamos a un hombre ofendido. Observamos a un hombre que se ofendió porque su rey lo desechó, porque lo intentó matar, porque le quitó a sus 2 mujeres, porque lo hizo cambiar de la riqueza a la pobreza. Ustedes ven a un hombre ofendido o que la ofensa le llegó a lastimar. Yo dije: ¿de qué está hecho David? ¿De qué está hecho David? Porque muchas veces he escuchado hablar a hijos de sus padres, quejándose de sus padres, de pequeñas cosas que han hecho contra ellos, a comparación de lo que hicieron con Saúl, ¿verdad?
Dígame, ¿quién no ha hablado mal de alguien que le dijo, y cuando le va mal dice, merecido se lo tenía, ¿verdad? Se lo merecía porque era un hombre malo y porque era esto. David honró a Saúl hasta en su muerte. Wow, eso es una historia muy larga. Yo decía, es difícil porque es mucha historia. Se van a dormir los hermanos, decía, se van a fastidiar. Pero yo he querido traerles todos los puntos porque son muchos puntos los que pasaron en la vida de David. Y sabe, el Espíritu de Dios está con nosotros también para nosotros poder tener Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sé si alguno, porque no hay edades, hay adultos que aún sus padres son viejitos y todavía está la ofensa. Es tiempo de lo que dice Malaquías y de lo que dijo Joel, que hagamos volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es tiempo de quitar la ofensa. No importa el tiempo que haya pasado. Y mire que es más fácil que un niño perdone una ofensa a alguien que la ha incubado durante 40 o 50 años. ¿Cuántos adultos, hombres adultos hemos visto llorar, liberarse de esa falta de perdón contra un padre, contra una madre? Igual que Saúl, muchos estamos preocupados más por las metas en la iglesia o en la casa que por los hijos. Muchos como Saúl estamos más temerosos de que otro líder sea mejor que yo, que me supere. El pastor estaba muy contento porque está poniendo a predicar a nuevos líderes y han pasado Yamili, Hasibi, Hugo, yo, Sami, ¿quién más? Fabián. Y vemos como que un puñado, todavía faltan más que van a poner de gente que ha sido preparada, pero él sabe que dice, estoy bien contento porque todos lo han hecho muy bien, porque ese debe ser el corazón de un padre, que sus hijos escalen más. Dice que son como saetas en el cielo. Muchos hijos no tienen identidad, se creen indignos como David. Tal vez se pregunten, ¿en qué me he equivocado para que me traten así? ¿En qué me he equivocado, Señor? Las personas rechazadas por un líder casi siempre tratan de hacer todo perfecto y todo bien, pero a veces por tal de hacer esas cosas caen en otros errores. Nosotros debemos tener la libertad de hijos, de movernos con libertad, sin querer agradar a nadie, hacerlo con amor, hacerlo como David, respetando, pero sabiendo que somos amados. La actitud de David no era de un hombre ofendido. Si así fuera, hubiera permitido que sus soldados mataran a Saúl cuando hubo la oportunidad. Mire, Proverbios 18:21 dice que hay un arma más poderosa que la lanza de Goliat. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Más poderosa que el arma de Goliat es tu lengua. Hoy iglesias se dividen, familias se dividen, matrimonios se rompen a causa de esa arma poderosa que es la lengua. Entonces empieza a analizar cuántas veces. Mire, Proverbios 6, del 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. Entonces a veces venimos y decimos, mira, te quiero decir algo, pero no lo vais a decir. Y entonces a lo mejor lo que estamos diciendo es verdad.
Y a lo mejor en nuestro corazón está el querer solucionar algo, pero muchas veces lo que creamos es discordia entre dos personas, entre dos hermanos de la iglesia, entre dos hermanos de la casa. Entonces muchas veces hay que hacer lo que hizo David, callar, no dejar, no hablar mal de nadie ni a un muerto. Porque a un muerto puede decir, ay, total, ya se murió. ¿Verdad? Pero no, él ni a un muerto respetó su memoria. Entonces, este canto tan hermoso que también compone en honor de Saúl y sus hijos, ahí decía, nadie hable mal de él. Me acordé del que murió Kirk, y ahora no sé si es verdad o mentira, porque salen un montón de información, pero dicen, el que habla mal de él lo sacan de su trabajo, el que saca mal de él lo sacan de la escuela, no sé, pero fue un hombre que de verdad hizo historia, ¿verdad? Hablando de lo que el hombre debe vivir, en contra de las relaciones homosexuales, en contra del aborto. Y entonces cuando alguien habla mal de él, le dicen, pues te corro del trabajo. Bueno, era un protegido de Trump. Bueno, esto mismo hizo David. Le dijo al pueblo de Judá, no hablen mal de él, que para que no se alegren los filisteos. Imagínense que aquí seamos así. No hablemos mal de personas que están cayendo o que tienen un problema, para que no se alegren los demás. Imagínense que tengamos una iglesia así. Verdaderamente es cultura de reino. ¿Qué es una cultura de reino? Una cultura es algo que se crea, ¿verdad? A través de las vivencias, a través de lo que hacen en tu casa. Entonces tú tienes tu cultura, cada quien de ustedes tiene una cultura, pero en la cultura de reino va mucho más allá que la cultura del mundo. Tiene unos valores más altos por los cuales defender, luchar, morir si es preciso. Él, aparte de que compuso la canción, le ordenó al pueblo no proclamar esta noticia. Proclamó que en ese pueblo de Gilboa, en ese valle, no se produjeran frutos. Convocó a todo el pueblo para hacer luto por Saúl. Esto no lo hace un hombre ofendido. David fue leal. Ahora, él fue, dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces yo pregunto, ¿será que nosotros somos hombres y mujeres que estamos hechos conforme al corazón de Dios? Entonces, hermanos, verdaderamente yo digo, creo que la vara la pusieron muy alta. La verdad es que en mi caso, hay muchas cosas. Yo estaba preparando el tema y digo, ay, tengo que cambiar, yo sé que tengo muchas cosas. En eso estaba cuando de pronto sentí como que una ofensa de Hasibi, porque no quería que yo cocine. Me decía, tienes que hacer tal cosa, no te pongas a cocinar. No, y yo lo vi como una ofensa. En ese momento le dije, yo hago lo que yo quiero, porque yo soy como la autoridad. Fíjese, ni siquiera me clavaron la espada, ni siquiera me tiraron la lanza. Nada más estaba diciendo que no cocina y se puso así como grandota, mire, uno tanto y yo unos 50 y tanto. Pues yo digo, ay, mira. Entonces le dije, y yo dije, no, yo soy la de la autoridad. Entonces muchas veces las cosas simples que nos hacen, analicémosla si nos están ofendiendo en ese momento, porque cosas tan simples pueden hacer que haya una guerra en la casa, puede hacer que haya un conflicto bien grande, sobre todo si somos muy susceptibles como a lo mejor yo lo soy. Entonces nosotros tenemos que crear esa cultura diferente. Y le quiero contar un caso que yo viví en el hospital hace como 2 meses. En el área de donde nacen los bebés, me mandaron ahí, me tocó, me puede tocar urgencias, me puede tocar terapia, me puede tocar 4 áreas. Esa vez me tocó cirugía donde nacen. Y llegando pregunté qué hay, 3 nacimientos. Bueno, en eso las enfermeras me dicen, doctora, venga a ver este bebé que nació porque no quiere succionar su leche.
se la pasa durmiendo. Y me acerco a la señora y empiezo a platicar. Está succionando tu bebé, y su cara de la señora muy triste, pero le vi el pelo sin pelo, como troceado, así, la nuca se le veía. Yo pensé que tenía aquí cáncer y que le estaban dando quimioterapia, y le dije, después de que platiqué de la lactancia, le digo, ¿tienes algún problema de salud? ¿Recibes quimioterapia? Y me dice, no. Y le digo, lo pregunto por tu cabello. Y me dice, es que cuando yo me embaracé, yo escondí mi embarazo. Entonces, cuando mi mamá se enteró, no me quería en la casa. Entonces yo me fui con mi papá, que vive en Mérida. Él tiene allí otra mujer, y entre los dos me empezaron a golpear y me cortaron todo el cabello. En ese momento, hermanos, me sentí tan indignada que si yo tuviera a ese señor enfrente, yo creo que le tiro la lanza. Porque es bien triste. Y yo decía, Señor, qué tristeza, ¿no? Nosotros ponemos nuestras propias pautas de moral y pautas de conducta. Nosotros decimos, yo puede decir el papá que diga algo y el amigo le diga, hiciste bien, ¿no? Porque cada quien se crea pautas de conducta de acuerdo a sus convicciones, pero acá el Señor nos da pautas que nosotros debemos seguir. El amor es lo más importante. Cuidar nuestra lengua, que es el arma más potente que una espada y que una ametralladora. Y entonces evaluar nuestra vida. Yo les di el ejemplo que pasé, porque en ese mismo momento empecé a analizar, una pequeña cosa va a hacer que yo me ofenda. Y a veces vivimos la vida así, de ofensa en ofensa, de ofensa en ofensa, de problema en problema, y nuestros hijos viven en un lugar donde no hay cultura de reino. Entonces yo me propuse aprender de David. Y yo, hermanos, yo declaro sobre la vida de cada familia. Yo dije, empecé con una ofensa, que lleguen temprano. Perdónenme esa ofensa, ahora sí van a aprender a perdonarme cada cosa. Y aprendan a perdonar a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Den amor y ustedes van a ver qué cosas sobrenaturales van a suceder en sus familias, en la iglesia y en el lugar donde ustedes se mueven. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Y hay un canto que cantó Camargo, que yo quisiera que cantaran. Camarguito. Está durmiendo Camarguito. Y todo el grupo, pero fue un segundo canto que él cantó. No sé. Él lo sabe. El que cantaste solo, Camargo. Se me fue el nombre. No sé cuál es, se me olvidó. Disculpe que me haya olvidado. En el momento me quedó este canto. Hermanos, los veo tristes. A todos. Espero que estén así como procesando esta información. A todos los veo tristes. Los veo como en la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán llegaron a ayudar a David, los endeudados, los afligidos, pero luego se fortalecieron. Y por eso quiero este canto. Solo es para terminar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus
transformado porque soy Dios quiere por algo tu mejor espíritu. para cada familia, de gloria en gloria. Yo escuchaba este canto y digo, así quiero ir, Señor, así quiero ir, Señor. Decláralo para tu vida, decláralo para tu casa. Por eso dice la Biblia que cantemos con el entendimiento. Si nosotros entendemos esto, vamos a ver que de gloria en gloria Dios siempre va a estar con nosotros. No vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quieren pararse? Quiero ser en tus manos de gloria.